Algunos dicen que está muerto, otros que nunca morirá. Después de desertar de la guerra entre Estados Unidos y México y cansado de la civilización, Jeremiah Johnson decide dejarlo todo y establecerse en las inhóspitas montañas rocosas, en un territorio dominado por los violentos indios Crow, donde, con la ayuda de un viejo trampero, aprenderá a sobrevivir en durísimas condiciones. Todo parece ir bien, hasta que sin querer se enfrentará a la ira de los nativos del lugar. Las aventuras de Jeremiah Johnson es un western estadounidense estrenado en 1972, dirigido por Sidney Pollack y protagonizado por Robert Redford. El guión fue escrito en un primer borrador por John Milius y después por Edward Hannah. Este está basado en los libros El asesino de los Crow y El hombre de la montaña, e inspirado en la vida de John Johnson, un montañés que vivió en las rocosas apodado Matador de Indios Crow o el comedor de hígados Johnson, por matar a los Crow que asesinaron a su esposa. El papel de Jeremiah Johnson en un principio iba a ser interpretado por Lee Marvin y luego por Clint Eastwood, con Sam Peckinpah como director, pero lo rechazaron por diferencias entre ellos. Poco después Clint Eastwood se embarcaría en Harry el Sucio. Al final fue interpretado por Robert Redford, que convenció a Sidney Pollack para dirigir la película. El actor, conocido activista por la conservación de la naturaleza, comentó que la historia mítica sobre un montañés era exactamente la película que quería hacer. El rodaje se inició en enero de 1971 en la propiedad que Robert Redford poseía en Utah, una zona con drásticos cambios climáticos que hicieron peligrar en más de una ocasión el rodaje. La temperatura llegaba a alcanzar hasta los 30 grados bajo cero, los caballos se hundían en la nieve y se asustaban poniendo en peligro a los actores, y para rodar una segunda toma tenían que borrar todas las huellas de la nieve. Robert Redford comentó en una ocasión: tuvimos 7 casos de congelación, 4 faringitis, 2 neumonías y solo 3 casos de brandy Napoleón. El rodaje llegó a convertirse en una batalla tan dura como la que interpretaba el protagonista de la historia. Robert Redford realizó personalmente la mayoría de las escenas de acción y compensó al gremio de especialistas para que ninguno de ellos fuera despedido, aunque con el fin de no sobrepasar el ajustado presupuesto de $3.100.000 se impusieron algunas limitaciones, como prescindir de un diseñador de vestuario y no permitirse un compositor de renombre para la banda sonora, música que fue compuesta por John Rubinstein y Tim McIntyre, ambos más bien conocidos como actores. Utilizaron diferentes instrumentos musicales para reflejar ciertos aspectos de la historia, como flautas para la naturaleza, oboes para los cambios de estación, trompas para las grandes cordilleras y una trompeta para el pasado militar del protagonista. También se contrató como extras a decenas de indios americanos del norte de Utah. Eso sí, uno de los protagonistas más importantes de la película no les costó absolutamente nada. Estamos hablando de las espectaculares imágenes de la naturaleza. Las aventuras de Jeremiah Johnson fue el primer western de la historia en inaugurar el Festival de Cannes en 1972 y con un presupuesto de $3 millones terminó recaudando más de $44 millones, resultando un gran éxito en taquilla, recibiendo buenas críticas, siendo alabada por su autenticidad en el desarrollo de la historia, en las impresionantes imágenes, así como la interpretación de Robert Redford, consiguiendo transmitir la inmensa soledad y desamparo del personaje. Por otro lado, el director fue elogiado por acertar en las relaciones del hombre blanco con los indios antes de que comenzara la desigual lucha contra estos en los inicios del salvaje oeste. En los próximos vídeos que aparecen en pantalla, el análisis de la película y los actores.